Hemos estado estudiando el libro de Hechos, viendo la historia de cómo la iglesia comienza en Jerusalén. Y hasta ahora hemos visto que empiezan las cosas bastante bien, el Espíritu de Dios se manifiesta de maneras asombrosas, lo cual despierta la curiosidad de la gente, los atrae, y eso ayuda a que escuchen el mensaje de salvación en Jesús y entreguen su vida a Él. Y se está formando ya la iglesia. Y hemos visto que empiezan algunos problemas en cuanto a persecución por parte de los líderes religiosos. Primero con Pedro y con Juan, luego con los 12 apóstoles, donde les quieren prohibir, o más bien les prohíben, que hablen en el nombre de Jesús. Incluso en la historia que veíamos la semana pasada, hasta les dan de latigazos, como para decirles, esto va en serio, no queremos que hablen acerca de esto. Y vemos que también hay problemas que surgen desde dentro de la comunidad. Vimos la historia de Ananías y Zafira y cómo eso fue un problema que tuvo que ser tratado rápida y fuertemente por Dios para evitar que la iglesia se contaminara, que se perdiera lo que habían estado logrando como iglesia. Vamos a continuar viendo qué es lo que pasa con este grupo de cristianos, la primera iglesia cristiana ahí en Jerusalén, después del episodio cuando los apóstoles son encarcelados y son castigados a latigazos por los líderes religiosos, pero como veíamos al final la semana pasada, ellos continúan predicando el mensaje de salvación en Jesús. Y conforme nosotros consideramos la historia del día de hoy, quiero que consideres lo siguiente, que pienses lo siguiente, y es que tú eres un regalo de Dios a la iglesia. Lo que quiero decir con esto es que cuando tú llegas a la iglesia, y estamos hablando tanto de la comunidad local, donde te congregas, donde te reúnes con otros cristianos domingo a domingo y quizá entre semana también, como de la iglesia universal, de todos los hijos de Dios, todos los creyentes, de todos los tiempos y todos los lugares. Tú tienes un lugar y algo que dar en la iglesia. Y vamos a estar hablando un poco más de qué es eso conforme vemos esta historia. Después de que los líderes religiosos castigan a los apóstoles y nuevamente les prohíben predicar el evangelio, ellos continúan haciéndolo, tanto en el templo como casa por casa. Y la iglesia continúa creciendo. Tenemos una comunidad donde se están viendo cosas muy emocionantes. Durante este tiempo es que surge un problema. Y se acercan a los apóstoles con una queja. Y es que a la hora de repartir los alimentos a los necesitados, se atendía primero a las viudas hebreas y no se consideraba a las viudas helenistas o griegas. Había discriminación en cuanto a la atención que se le daba a las viudas. Y cuando le cuentan esto a los apóstoles, ellos dicen, no es correcto que nosotros dejemos de predicar la palabra para estar sirviendo mesas. Entonces lo que les vamos a pedir que hagan es que de entre ustedes escojan a 7 hombres, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría y de buena reputación, para que sean ellos los que se encarguen de esta situación. Y esto le pareció bien a las personas que habían presentado la queja, y fueron y escogieron a 7 hombres. Entre ellos estaban Esteban y Felipe y 5 otros. Y los trajeron ante los apóstoles, y los apóstoles oraron por ellos y les impusieron las manos. Y ellos se encargaron de la situación que se había dado en la iglesia, mientras que los apóstoles continuaban con su ministerio predicando la palabra y haciendo oración. Y de esta manera la iglesia seguía creciendo y el impacto que estaban teniendo en Jerusalén y en otros lugares aumentaba. Cuando vemos esta historia, vemos ahí una situación que podemos llamarle que es uno de los problemas del crecimiento y se da por lo general en cualquier grupo de personas. Aquí lo estamos viendo en la iglesia. Y es que llega un momento en que el número de personas ha crecido a tal punto
que no pueden ser las personas originales las que se encarguen de todo y tienen que delegar tareas a otros. En particular acá, el servir alimentos a las viudas, a los necesitados. Esta es la manera como lo cuenta Lucas. En Hechos, comenzando en el versículo 1. Hechos 6, comenzando en el versículo 1. Por aquellos días, al multiplicarse el número de los discípulos, surgió una queja de parte de los judíos helenistas en contra de los judíos nativos, porque sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Vemos ahí lo que estaba comentando, dice, al multiplicarse el número de los discípulos. Cuando en un grupo aumenta el número de participantes, de miembros, de individuos, eso va a causar ciertos problemas. ¿Por qué? Porque hay que buscar recursos de lo que se trate, ya sea en este caso de una iglesia, pero sea también en una familia. Si llega un nuevo miembro de la familia, o quizá uno de los papás o algún hermano pasa una situación difícil y llega a vivir con ustedes, eso crea ciertos problemas que tienen que ser resueltos. Y lo que sucede aquí dice que surge una queja de parte de los judíos helenistas en contra de los judíos nativos. En este punto de la historia de la iglesia, todos los cristianos eran judíos. Eran personas que habían crecido como judíos religiosamente, habían practicado todas las costumbres, las tradiciones del pueblo hebreo, del pueblo judío, pero habían llegado a entender que Jesús era el Mesías prometido por Dios y habían puesto su fe en Él para su salvación, y ahora eran parte de la iglesia cristiana. Todos judíos. La diferencia que había es que había judíos nativos, les llama esta traducción, que eran aquellos que habían nacido y crecido en Jerusalén y en la región que alguna vez había sido Israel. Israel como nación, como reino, había dejado de existir hace muchos años. Y fueron conquistados por otros imperios, por otras naciones. En cierta ocasión fueron los persas, fueron los asirios también. Y hubo un tiempo, varios años, muchos años, en que el imperio que los había conquistado eran los griegos. Y no solamente a ellos, sino a grandes extensiones del mundo conocido en aquel entonces. Si recordamos la historia de Alejandro Magno, llegaban hasta la India, y del otro lado a Europa, hacia África, a lo que es el Medio Oriente. Eran imperios enormes. Y durante el tiempo que los griegos tuvieron control de todo esto, su cultura y su lenguaje permearon todos estos lugares, todas estas ciudades. Muchos de los judíos, cuando el reino de Israel deja de existir, son llevados, algunos, y eventualmente muchos de ellos se van a vivir a otras ciudades dentro del imperio, primero griego, pero eventualmente romano. Llega un momento en que los romanos conquistan a los griegos, y todo lo que había sido el imperio griego ahora es el imperio romano. Y hay judíos por todo el imperio romano en diferentes ciudades. Si recuerdan, cuando veíamos la historia de Pentecostés, en el capítulo 2 de Hechos, nos habla ahí de que había judíos que habían venido de todas partes del imperio a celebrar las festividades de Pascua y Pentecostés. Incluso es por eso que vemos esa expresión milagrosa del Espíritu Santo, donde los apóstoles están hablando en los idiomas de todos estos lugares de los que venían estas personas. Bueno, estos judíos que habían crecido fuera de la región de lo que había sido Israel, que habían crecido con una fuerte influencia de la cultura griega, incluso que su idioma era el griego, es lo que llaman acá judíos helenistas. Helenista significa griego, de la cultura griega. Y estaban los judíos nativos, los que crecieron como judíos en la región de Jerusalén. Y la queja era que en el momento del día en que se hacía distribución de alimentos, recuerdan cómo las personas
daban dinero y otras cosas a los apóstoles para que ellos la repartieran a los que eran los más necesitados. Y llegando a este punto, había un momento en que se repartía alimentos a aquellos que los necesitaran. Y en particular, aquí vemos que a la hora de repartir los alimentos, servían primero a las viudas judías y en algunos casos aparentemente incluso desatendían o no consideraban a las viudas judías helenistas o griegas. Y esa es la queja que está siendo presentada a los apóstoles. Y es una queja válida, porque estamos viendo aquí discriminación, estamos viendo una separación dentro de lo que es la comunidad de la iglesia. Y por eso hay una respuesta de parte de los 12 apóstoles. Dice, entonces los 12 convocaron a la congregación de los discípulos, o sea, mandan llamar a todos, y les dicen, no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir mesas. Ahora, aquí no están diciendo que ellos son demasiado importantes para servir mesas, que no están dispuestos a hacerlo, o que es algo que no tiene importancia. No, claro que reconocen la importancia, como lo vamos a ver. Y no es que ellos se sientan que no es, que sería fuera de su categoría el hacer el trabajo de un mesero. Lo que ellos dicen es que no es conveniente que descuiden la palabra de Dios. Y cuando hablan de la palabra de Dios se están refiriendo a dos cosas. Una es la enseñanza de la palabra a los cristianos, a que ellos vayan conociendo más y más acerca de lo que Jesús enseñó, pero también la predicación del mensaje de salvación en Jesús. Y los apóstoles dicen, ¿sabes qué? Ya estamos, o sea, nuestro día ya está lleno, nuestra semana ya está llena, no tenemos un espacio en el que podamos nosotros decir, ok, me voy a tomar una hora, un par de horas para ir a servir mesas. ¿Por qué? Porque había mucha hambre, había mucho deseo de escuchar este mensaje que estaban ellos compartiendo, además de que el Espíritu Santo les estaba dando una gran respuesta de parte de las personas. Y ellos habían sido llamados a eso. Jesús les dijo, ustedes serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esa fue la tarea que Dios les dio. Pero esto que está pasando es importante y necesita ser atendido. Y los apóstoles mismos dan la solución. Dicen, por tanto, hermanos, escojan entre ustedes 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes podamos encargar esta tarea. Y noten acá que la perspectiva no es de que esto es algo que cualquiera pueda hacer. Esto no es algo que es tan insignificante que podemos pedirle a cualquiera de ustedes que lo haga. No. Ellos dicen, ok, ustedes escojan a 7 hombres, pero que cumplan los siguientes requisitos. El primero es que sean personas de buena reputación. Que cuando la gente los viera desarrollando esta responsabilidad que se les iba a dar, no cuestionaran su motivación. No pensaran, este lo está haciendo, ha de ser como Ananías y Zafira, que nada más quiere que les digamos, no, ustedes son lo máximo. O que pensaran, seguramente están sirviendo mesas porque seguro antes de salir guardan por ahí para ellos. ¿Quién sabe qué le harán esa comida? A lo mejor la venden. Ya ven cómo somos, que nos encanta imaginarnos cosas. Sino que fueran personas que toda la comunidad reconociera como gente entregada a Dios y que quería servir a otros por amor a ellos. A eso se refiere la buena reputación. Que no pudieran ser acusados o tachados de hacerlo con la motivación equivocada o por ganancia personal. Llenos del Espíritu Santo. Cuando en la Biblia se habla de que alguien es lleno del Espíritu Santo, casi siempre yo me imagino que es como llenar una botella con algún líquido. Pero no es eso. El ser lleno del Espíritu Santo quiere decir que toda actividad, toda decisión, todo pensamiento está bajo la autoridad del Espíritu Santo. En ese sentido somos llenos. En que cuando nosotros consideramos algo que vamos a hacer, pensamos qué es lo que el Espíritu Santo quiere que haga, qué es lo que Dios quiere que yo haga, cómo puedo glorificar a Jesús a través de esto. Y que estamos pensando, estamos considerando primeramente
la misión que Dios nos ha dado y dejando otras cosas para después o como secundarias. Pero también sabiduría. Alguna vez escuché que la sabiduría es el conocimiento aplicado. Entonces, estas son personas que tienen cierta preparación, pero no solamente tienen la preparación, sino que saben cómo aplicarla en situaciones como la que se les está presentando. Entonces, ellos van a buscar la manera de que las viudas no se sientan hechas menos, que todas se vean tratadas igual, no solo por ellas, sino incluso por aquellos que los están viendo, que se haga un uso eficiente de los recursos que están administrando y que todo sea para gloria y honra de Dios. Entonces, no era nada más servir mesas, no era nada más salir con una charola, con unos platos y ponerlos ahí ya, sino era el impacto que estaba teniendo en la comunidad, el que esto no se trata de la manera correcta. Y estos hombres iban a ser los guardianes de la salud física, no tanto física, pero espiritual, emocional, social de este grupo de creyentes, de esta iglesia que se está formando y que está experimentando estos problemas de crecimiento. No era cualquier cosa lo que se les estaba pidiendo que hicieran. Y por cierto, no es lo único que iban a hacer como miembros de la iglesia. Vamos a ver más adelante a dos de ellos, qué es lo que hacen después de este episodio. Y al dar esta instrucción, los apóstoles terminan diciendo, y nosotros nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Dos cosas muy importantes. Cuando dicen nos entregaremos a la oración es que continuamente van a estar orando por la guía de Dios para ellos, para las personas de la iglesia, por estos nuevos discípulos que Dios había puesto bajo su cuidado, bajo su dirección. Que el Espíritu Santo obrara en sus vidas, que se cumplieran los propósitos de Dios en sus vidas. Iban a estar orando por ellos y de esa manera dando ejemplo de oración a otros. Pero asimismo al ministerio de la palabra, que como habíamos dicho era el hablar a otros, a la gente que estaba fuera de la iglesia, acerca de Jesús, para que pudieran poner su fe en Él, poner su vida en sus manos, para el perdón de sus pecados. Pero asimismo para el crecimiento espiritual de la iglesia, que a través de la enseñanza de la palabra, estos nuevos cristianos crecieran como seguidores de Jesús, como hijos de Dios. Nos dice Lucas que la propuesta tuvo la aprobación de toda la congregación. Entonces vemos que no es solamente una directriz de los apóstoles, sino que además es aprobada por todos. Y después nos dice quiénes fueron los 7 hombres que escogieron. Se escogieron a Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, un prosélito de Antioquía. Esta lista de acá no es nada más que Lucas dijo, voy a pasar lista y estos son, pero nos comunica varias cosas. Una de ellas es que nos presenta a 2 personajes que van a ser muy importantes en lo que viene en el libro de Hechos. El primero de ellos es Esteban, y es descrito como un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo. Y es reconocido como tal, es del único del que se dice eso en esta lista. No porque los otros no lo tuvieran, pero probablemente Lucas, por inspiración del Espíritu Santo, está preparando el escenario para la siguiente historia, que es acerca de Esteban. Y quiere que sepamos que es un hombre lleno de fe, que su fe es lo que le fortalece, y lleno del Espíritu Santo, que va a obrar conforme a la dirección y bajo la autoridad del Espíritu Santo. Menciona a Felipe, que lo vamos a ver también en el capítulo 9, y lo vemos al final de Hechos. Y después, los siguientes 4 que menciona, Prócoro, Nicanor, Timón y Parmenas, esos son nombres griegos. Y aunque no nos lo dice y no podemos asegurarlo, pareciera que cuando la congregación, porque ellos son los que los escogen, considera que el problema es que hay una discriminación hacia aquellos que tienen un trasfondo griego, escogen personas con ese mismo trasfondo para que sean los que se aseguren de que ya no exista esa discriminación. Entonces, por una parte, reconocer que no hay distinción
que los judíos de trasfondo griego, los helenistas que decían, tienen tanta capacidad como cualquier otro, como los judíos de Jerusalén, para tomar estas responsabilidades. Y porque ellos probablemente tendrían o considerarían más fácilmente el trato que se le daba a las viudas de ese trasfondo y quizá podrían tratarlas mejor dentro de su cultura. Y finalmente se menciona a Nicolás y se dice que es un prosélito de Antioquía. Un prosélito, en este contexto, es una persona que no nació judía, que étnicamente no era judío, pero que en algún momento de su vida decide hacerse judío. Esto no es nuevo, lo vemos mucho en el Antiguo Testamento. Tenemos, por ejemplo, uno de los capitanes del rey David, Urías, nos dice que era hitita, era de otro trasfondo étnico, pero en algún momento se integra al pueblo de Israel, al pueblo de Dios. Dios siempre ha abierto el ser parte de su familia a personas de todas las naciones. Nunca ha sido exclusivo de un solo grupo étnico o de una sola nación. Siempre ha estado abierto a todos. Y este Nicolás nos dice que era de Antioquía. Creemos que esa es... había varias ciudades que se llamaban Antioquía por un... no recuerdo si era emperador, pero por un personaje griego que se llamaba Antíoco. Entonces hay varias ciudades Antioquía, pero hay una muy importante que vamos a ver más adelante en el libro de Hechos, que es la que envía a Pablo como misionero. Y pensamos que Nicolás era de este lugar. Y es el primer cristiano que no viene de un trasfondo étnico judío que vemos mencionado. Y entonces Lucas nos presenta estos 7 hombres y nos dice que a estos los presentaron ante los apóstoles. La congregación viene y le dice a los apóstoles: estos 7 son los que pensamos, cumplen los requisitos que ustedes nos dieron y son los que queremos que se encarguen de esta situación. Y nos dice que los apóstoles, después de orar, pusieron sus manos sobre ellos. Esta oración es una oración por ellos y por la obra que van a realizar. Pedir la bendición de Dios sobre estos hombres que van a asegurarse de que este descuido no cause mayor daño dentro de la iglesia y que no impida que se cumpla la misión de Dios para la iglesia. Y pone sus manos sobre ellos. Esta es una señal de autoridad que es muy similar a lo que se viene haciendo en la cultura judía desde el Antiguo Testamento, donde se ungía a personas que tenían una tarea especial, en particular a los reyes, a los sacerdotes, a los profetas. Había una ceremonia y un signo de que se les estaba delegando esto. Y lo que estamos viendo acá es que la autoridad que van a tener estos 7 hombres para actuar no es algo de ellos. Es una autoridad delegada por los apóstoles. Y los apóstoles reciben esta autoridad de Jesús. Entonces no es por su propia autoridad, por su propio poder o por su propia dignidad que pueden hacer esto, sino que reconocen que la autoridad en última instancia viene de Dios y que cuando Él la delega, también nosotros podemos delegarla a otros, pero reconociendo que la autoridad siempre es de parte de Dios. Y el resultado de esto pareciera ser una cosa insignificante. Pero nuevamente, como lo vimos con el caso de Ananías y Zafira, el resultado de esto es que la palabra de Dios crecía y el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera en Jerusalén y muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Entonces vemos nuevamente el crecimiento de la iglesia. Nos dice que el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera en Jerusalén. La iglesia sigue creciendo en números, pero no solo en números. Lo primero que nos dice es que la palabra de Dios crecía. Y esto obviamente, por lo que dice después, no significa los números de personas, sino el impacto que estaba teniendo la predicación, la enseñanza de la palabra de Dios, tanto de las Escrituras como del mensaje de salvación en Jesús, y todas las cosas que Jesús le enseñó a los apóstoles y les dijo que debían enseñar a los discípulos que iban a venir después de ellos. Y termina diciendo que muchos de los sacerdotes obedecían a la fe.
que básicamente era ponían su fe en Jesús. Hace una semana que hablábamos de Gamaliel, durante la semana un par de personas me hicieron la pregunta de si Gamaliel llegó a ser cristiano. No lo sabemos, no lo podemos asegurar. En lo que leí no encontré nada que lo afirme. Sabemos que fue muy reconocido, o que sigue siendo muy reconocido, en la historia religiosa de los judíos. Pero no sabemos si alguna vez él se convirtió al cristianismo. No hay nada que diga que se identificó como cristiano. Aunque aquí vemos que muchos de los sacerdotes, de los levitas, obedecían a la fe, y es posible, o sea, tampoco podemos negar que Gamaliel también se haya hecho cristiano. Lo que vemos en esta historia, yo me imagino que ese día en la mañana, estos 7 hombres, vamos a pensar en uno de ellos, en Felipe, él se levantó, hizo lo que hacía siempre y en algún momento dijo, voy a ir a donde están los cristianos, quiero reunirme con ellos, quiero ver qué es lo que están enseñando los apóstoles hoy, voy a ir a ser parte de ese compañerismo, de esa comunidad. Y entonces él llega y está ahí sentado feliz escuchando la enseñanza, cuando se arma ahí un poco de barullo y algo está pasando, no está muy seguro él de qué es lo que está pasando, pero de repente se le acerca una persona y le dice, oye Felipe, sabes que hay esta situación con las viudas y los apóstoles nos dijeron que escogiéramos a 7 hombres y tienen que tener estas características y pensamos en ti. Y entonces queremos que tú seas parte de los que se van a encargar de esta situación. Y entonces Felipe, no sabemos si le preguntaron o le dijeron, pero el caso es que de repente se encuentra con que los apóstoles están orando por él, están imponiendo manos y le están delegando autoridad para poder cumplir con una responsabilidad que va a beneficiar a la iglesia. Y cuando él regresa a su casa esa noche, probablemente iba pensando, wow, ahora tengo esta responsabilidad y la voy a cumplir y quizá empezando a pensar cómo lo haría y los otros con los que iba a trabajar y todo eso. Desafortunadamente muchas veces pensamos que el ser parte de una iglesia significa el llegar a las reuniones y recibir lo que se nos está ofreciendo. Y eso es parte de participar de una iglesia. Pero cuando Dios diseña la iglesia, y recordemos nuevamente que esto fue idea de Él es el que crea la iglesia. Lo hace para que nos apoyemos unos a otros. Y en ese sentido, cada uno de nosotros tenemos un papel que desempeñar en la iglesia. Ninguno de nosotros es insignificante. Ninguno de nosotros es extra en la iglesia, como los extras de las películas que están ahí nada más para que se vea gente. No. Cada uno de nosotros, cuando Dios nos pone dentro de un grupo local como iglesia, cuando Dios nos llama a ser parte de su iglesia universal, es porque tenemos un papel que jugar dentro de eso. Yo no sé a qué papel te está llamando Dios, pero sí te puedo asegurar que Él te trajo a la iglesia con un propósito. El Espíritu Santo te ha dado dones, la experiencia que Dios te ha dado en tu vida, la preparación que has recibido. Todo eso tiene que ver con el papel que tú vas a desempeñar en la iglesia y en la misión de Dios. Vamos a orar. Esta semana quiero invitarte a que le preguntes a Dios en oración, a que medites, consideres cómo participarás de la vida de la iglesia. Piensa en el grupo de cristianos con el cual te reúnes. ¿Qué necesidades hay en ese grupo? ¿Cómo puedes tú ayudar a esas necesidades? O quizá no estés consciente de que las haya. Pregúntale a alguien. Dile, oye, mira, yo soy bueno quizá en contabilidad. ¿Tienen ustedes necesidad de alguien que ayude con la contabilidad de la iglesia? O sea, es que yo tengo libres los viernes en la tarde. ¿Necesitan alguien que venga aquí a hacer limpieza? O yo puedo ir a comprar las cosas que se necesiten. O yo puedo ayudar a la persona que cuida a los niños.
Hay diferentes cosas que se pueden hacer dentro de la iglesia. Ninguna de ellas es insignificante. Aquí vemos el ejemplo que Dios escoge para presentarnos esto, es servir mesas. Y es algo tan importante que lo vemos como parte de la historia de la iglesia al principio. Y vemos la calidad de personas que se requiere para cumplir esto. Y es lo mismo para cualquiera de estas tareas que he mencionado. Hablemos ya más adelante de lo que es dar un liderazgo en la iglesia, participar de la enseñanza, del cuidado pastoral de las personas. Hay mucho que hacer. Y el problema es que conforme esas cosas se van dando, la iglesia crece más y va a haber más necesidades, va a haber más problemas que van a requerir nuestra atención. Pero entonces esta semana, preséntate ante Dios en tu tiempo de oración y pregúntale cómo es que Él quiere que participes en la vida de la iglesia. Y vamos a pedírselo en oración. Padre, reconocemos que esta cuestión de la iglesia no es idea de las personas, sino fue idea tuya. Tú creaste la iglesia para ayudarnos, para bendecirnos, como un lugar donde nosotros podamos crecer en ese conocimiento de quién eres tú, en amarte y en servir, porque tú nos diste el ejemplo de ello. Y te pido, Padre, que a cada una de las personas que están escuchando este mensaje, esta oración, tú les ayudes a entender cuál es el papel que quieres que ellos desempeñen dentro de la expresión local de la iglesia, dentro del grupo de cristianos con el que se reúnen, así como de la iglesia universal. Y que al hacerlo lo hagan con un gran amor por ti, por tu pueblo y por aquellos que no te conocen. Para gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Amén.